Buenos días a todos, es una alegría estar juntos esta mañana, alabando al Señor, viéndoos a todos los que nos habéis podido acompañar en un día tan especial como es este domingo. En el año 26 de junio del año 363, el emperador Juliano, conocido en la posteridad como Juliano el Apóstata, moría en el campo de batalla. Lo hacía constatando el fracaso de lo que había sido su hoja de ruta durante su reinado. El epíteto que se le dio, el calificativo del apóstata, tenía que ver con su propósito de desarraigar la influencia que el cristianismo estaba tomando a lo largo de esas décadas en el Imperio Romano. Y así, con toda su capacidad política, económica, militar, intentó impedir que el cristianismo siguiera avanzando. Y es que durante el siglo IV el cristianismo había pasado por etapas muy distintas. Empezó ese siglo perseguido de una manera muy hostil, pasó a ser una religión tolerada, posteriormente favorecida y finalmente obligatoria y oficial para todo el Imperio Romano. Y Juliano fue uno de los últimos, si no el último emperador en intentar evitar eso. Y cuenta la leyenda, no tanto la historia, que cuando moría en el campo de batalla clamó: «Venciste, Galileo», en alusión a que había sido derrotado por Cristo, por el cristianismo. Es cuestión de debate si el cristianismo que triunfó en el siglo IV era ya muy parecido, muy alejado al cristianismo que fundó Jesús, pero dejaremos eso para otra ocasión. Lo cierto es que la Iglesia y el cristianismo aparecía ante la sociedad de su tiempo como triunfante. Había empezado con un puñado de hombres y mujeres que trastornaron el mundo entero y que llevaron su mensaje por todo el imperio. ¿Cómo fue eso posible? Los propios que le escuchaban decían que no podían entenderlo porque eran hombres y mujeres sin letras y del vulgo que estaban proclamando una fe que asombraba a los que escuchaban. Estas personas provocaron el mayor impacto en la historia, cuyas consecuencias llegan hasta nuestros tiempos. Y fueron capaces de alcanzar el Evangelio en 3 continentes, en diferentes culturas, con métodos distintos y creativos. Y cuando vemos cómo la Iglesia del siglo I fue fiel a la misión que Dios le encomendó, nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Y podría ocurrir otra vez? ¿Podríamos estar siendo parte de la Iglesia que Dios quiere usar para transformar el mundo? El libro de los Hechos es el libro que nos cuenta cómo Dios usó a esa Iglesia para impactar a la sociedad de su tiempo. Y el libro de los Hechos nos da las claves, nos puede dar las claves y los principios para la Iglesia en la que vivimos hoy, para la Iglesia del siglo XXI, la Iglesia post-pandemia, quizás la Iglesia previa a la Tercera Guerra Mundial, no lo sabemos, pero sí la Iglesia en la que nos toca vivir. Y en el libro de Hechos tenemos principios inalterables, soluciones novedosas que los discípulos, que los primeros creyentes aplicaron y vivieron para ser el instrumento en manos de Dios que transformó el mundo. Así que nos aventuramos a leer una historia que puede revolucionar nuestras vidas y nuestra Iglesia, como no podemos imaginar si el Espíritu nos toca de una manera personal. Hechos 1. En mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Prepararos porque algo va a pasar. Algo va a pasar y esperad hasta que eso ocurra. Tenemos en estos versículos iniciales de este libro de Lucas. Este libro que en realidad es una continuidad
con el Evangelio que Lucas escribió. Y Lucas nos dice cuál es el propósito que él tuvo para escribir estos dos tratados. Vemos que alude a un primer escrito, pues ese primer escrito es precisamente el Evangelio de Lucas, y os invito a que veáis, a que leamos juntos ese prólogo de su primer volumen. Dice así, Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que aquí nos encontramos en este libro de Hechos con el segundo tomo, que continúa con el mismo propósito de fortalecer las convicciones, en este caso de este destinatario inicial, Teófilo, pero también que nos alcanza a nosotros hoy. Para Lucas, como para el Señor, como para la Escritura entera, es fundamental tener unas convicciones firmes. La fe cristiana no es una fe legendaria, no es una fe basada en mitos, suposiciones y leyendas, como la que al principio mencioné de la muerte de Juliano el Apóstata. No, eso son leyendas. Pero la Escritura, la Biblia, nos cuenta las cosas que realmente ocurrieron y cómo los autores investigaron y se acercaron a las fuentes y hablaron con los que fueron testigos presenciales para transmitírnoslo generación tras generación. El libro de Hechos nos da muchas claves para la vida de la Iglesia. Y quizás la primera clave la tenemos simplemente en esta frase. Necesitamos conocer la verdad de lo que ocurrió y creer. Estar firmemente arraigados en lo que la Escritura nos enseña de las cosas que han pasado para nuestra salvación. Y entre esas cosas que han pasado, el protagonismo de Jesús es indiscutible. Me referí a todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En el Evangelio es evidente, leemos el Evangelio de Lucas y es el Evangelio de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos narran qué es la vida y los hechos de Jesús. Su protagonismo es evidente, indiscutible. Y es curioso lo que destaca aquí Lucas. Dos aspectos de lo que hizo Jesús. Lo que hizo y lo que enseñó. Palabra y obra. Como lo dice también Mateo, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Podéis encontrarlo en Mateo 4, 23. Su palabra y sus obras. Su mensaje, su enseñanza, pero sus actos que refrendaban lo que él decía y lo que él era. Para Jesús no había una oposición entre las obras y la enseñanza, entre el amar a los demás y proclamar el evangelio de salvación. Y esto nos da otra segunda clave para la Iglesia contemporánea. La Iglesia imita a Jesús cuando predica y cuando practica. No solo cuando enseña la verdad, sino cuando vive la verdad y ama al mundo que está a su alrededor. Y en este primer versículo, Lucas también nos dice que el primer tratado comienza con lo que Jesús hizo y continúa. Y en este segundo quiere darnos más información, quiere completar lo que ocurrió en el Evangelio. Es como una especie de cliffhanger, ¿sabéis?, ¿no? Que ven una serie, una película y te dejan con un final ahí como que quieres ver qué es lo que pasa. Pues el Evangelio termina, pero nos deja en suspenso qué es lo que va a ocurrir después. Y después tenemos aquí este Evangelio, segunda temporada, el libro de Hechos, que nos va a relatar lo que ocurre con la Iglesia una vez que Jesús termina su misión en la tierra y asciende. Y nos va narrando a lo largo de sus 28 capítulos lo que ocurre a lo largo de varias décadas de la historia de la Iglesia. Y vamos a recordar juntos y recorrer ese camino que recorrió la Iglesia en esas primeras décadas. Pero no sé si alguna vez os habéis fijado en cómo termina el libro de Hechos. Vamos al final. Vamos a hacer spoiler, ¿vale? ¿Cómo termina Hechos? Hechos 28. Pablo por fin consigue llegar a Roma, llega preso. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían,
predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vale, ¿y qué pasó? Porque claro, resulta que después es liberado y todavía va a viajar más y después vuelve a Roma y lo ejecutan. Pero Lucas no nos cuenta nada. Algunos piensan, bueno, es que Lucas estaba pendiente de hacer la tercera parte de la obra y no le dio tiempo. Bueno, no sabemos la causa. Lo cierto es que aquí termina y nos deja una historia inacabada. Pero sabéis, creo que esa historia inacabada es tremendamente valiosa, porque nosotros somos la continuación. La historia de Hechos no tiene un final, porque es un final abierto. Un final que llega hasta nuestros días, donde nosotros hoy somos la continuación de esa iglesia que nace en el siglo I y que continuará hasta que el Señor decida que es el fin de los tiempos y termine la iglesia. Así que una tercera clave, solo en este primer versículo. Y me diréis, pues si son 5, que vamos a 15 claves hoy. No, tranquilos. Solo 3, de momento. La iglesia del siglo XXI somos la continuación de la iglesia del siglo I. Y es en esa iglesia del siglo I, y es en estos libros que la iglesia nos ha dejado, que el Señor nos ha dejado con la historia de la iglesia, donde podemos recuperar claves que nos ayuden a seguir siendo fieles en nuestro tiempo. Así que este libro de los Hechos nos cuenta lo que Jesús continuó haciendo a lo largo de la historia, en la historia de su iglesia. Pero claro, ¿cómo afrontar un reto tan grande como continuar la obra de Jesús y llevar su mensaje por todas las naciones? Pues nos dice Lucas que Jesús lo hizo preparando a sus seguidores, preparando a los apóstoles. Y fijaros cómo en estos versículos dice que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas, se les apareció durante 40 días y les dio mandamientos. ¿Qué hizo Jesús para preparar a aquellos hombres y también mujeres que iban a ser sus instrumentos para que su iglesia creciera? Pues lo primero que hizo fue hacer una selección con los ejemplares menos selectos que pudiéramos imaginar. Porque realmente el grupo que Jesús escogió para que fueran sus discípulos era un grupo bastante improbable de tener éxito en su labor. Para empezar, ya incluso eran enemigos entre ellos. Y teníamos desde un celote antisistema y un colaboracionista de los romanos en el mismo grupo. Así que imaginad lo complejo que debía ser esa relación entre ellos. Si no fuera, porque eran llamados todos por Jesús. ¿Cómo puede funcionar un grupo de personas tan distintas? Si no es porque es el Señor el que está en medio de ellos, uniéndolos, como lo es la iglesia actual también. Ellos fueron escogidos, los apóstoles, pero también los que se fueron añadiendo a la iglesia. Fueron los instrumentos que Dios escogió para ser parte de su reino y llevar su evangelio a todas las naciones. Tenían una misión y fueron fieles a ella. Fueron aprendices dispuestos a sentarse a los pies del maestro y descubrir cómo había que hacer la misión del maestro. Los líderes son fundamentales para que el pueblo de Dios avance. Y necesitamos personas, hombres y mujeres que tienen dones, que tienen la disposición de servir para llevar a cabo el plan de Dios. Así que lo primero que hizo Jesús, como hemos visto, es seleccionar sus instrumentos. Además, tuvo un encuentro reiterado con ellos para que estuviesen seguros de qué es lo que tenían que hacer. En el versículo 3 se nos dice que después de la resurrección se presentó en distintas ocasiones, y los evangelios nos cuentan algunas de ellas. Pero, por ejemplo, en el evangelio, ni siquiera Lucas, nos menciona esto de 40 días. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos da algunos detalles más de a quiénes se aparece, a cuántos, en una ocasión a más de 500. Son detalles que los hechos y las cartas nos van enriqueciendo acerca de lo que pasó en esos días desde la resurrección de Jesús hasta su ascensión. Pero sobre todo era la culminación de 3 años de discipulado. Habían estado con Jesús, lo habían conocido, habían aprendido con él, pero antes de lanzarlos ya a la misión definitiva, necesitaban de nuevo pasar tiempo con Jesús. Empezaron con esa primera enseñanza y después de la muerte y la resurrección recibieron la graduación definitiva para ser sus instrumentos. Y ese tiempo con Jesús les marcó en lo más profundo para que después ocurriera lo que ocurriera, no fuesen
a negar la realidad del Cristo vivo que se les había aparecido. No tenían duda de que estaban muriendo no por un ideal, no por un sueño, no por una experiencia en éxtasis colectivo. No, estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas porque sabían que habían visto y vivido con el Señor resucitado. Se ha mencionado antes, y el culto ha ido en esa dirección, de recordar lo que ocurrió un día hace muchos años, aproximadamente el año 30 después de Cristo. Jesús entró en Jerusalén, Jesús fue crucificado, Jesús resucitó. Y esos hechos que recordamos en estos días, que la cristiandad recuerda, muchas veces simplemente con una cuestión folclórica, cultural, turística. Pero la Iglesia de Cristo necesitamos recordar los eventos fundamentales y fundacionales de nuestra fe. Porque la fe cristiana se basa en la realidad de lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo por nosotros. No es folclore, sino testimonio de lo que ocurrió en la historia para la salvación de los hombres. Así que ese encuentro y esa seguridad es necesaria. Y es necesario también tener claro qué es el mensaje del Evangelio, porque fijaros que les habló acerca del reino de Dios. Se habían perdido algunas lecciones, estaban haciendo un repaso. Los discípulos les costó entender todo lo que implicaba la obra de Dios. Estaban llenos de prejuicios, estaban llenos de tradiciones acerca de lo que tenía que ser la obra de Dios y cómo Dios tenía que hacer las cosas. Y a Jesús le costó desmontar todos esos siglos de tradición que estaban acumulados en la manera de entender el Antiguo Testamento en la mente de sus discípulos y de sus contemporáneos. El Señor todavía tenía que recordarles cuál era el plan global que Él tenía. Él era el Mesías. Él vino, pero vino para salvar primero. Vino para entregar su vida. Y eso les costó entenderlo, hasta el final. Incluso al final, como veremos en los próximos capítulos, estaban diciendo, vale, muy bien, lo hemos entendido. Pero ahora ya, ¿no? Ahora ya vienes de verdad, ahora ya empieza... Les costó entender que Dios tenía otros planes y otro calendario de intervención. Durante ese tiempo se dieron cuenta de que el mensaje esencial era el mensaje de salvación en Cristo Jesús, que no era un mensaje político, no era un mensaje de transformación económica, no, era un mensaje de renovación espiritual, solo posible por el nuevo nacimiento, por la muerte y la resurrección de Cristo. Y cuando los discípulos interiorizaron ese mensaje de una manera completa, los vemos cómo después lo van predicando en distintas culturas, de distintas maneras. El mismo hecho, el mismo mensaje, la misma proclamación de salvación, pero con diferentes presentaciones, ejemplos, aplicaciones, para que los que les escuchaban pudieran entender en su propio idioma, en su propio contexto cultural, lo que significaba la obra de salvación. Y si leemos el libro de Hechos con esta perspectiva de cómo los discípulos supieron aplicar la misma verdad en circunstancias distintas, quizás el Espíritu Santo nos muestra a nosotros cómo aplicar hoy, en nuestro contexto, la verdad del Evangelio en la sociedad en la que nos toca vivir. Porque vemos cómo los discípulos predicaban el mismo mensaje de manera diferente si hablaban con judíos, si hablaban en Tesalónica, si estaban en el Ágora, pero el mensaje era uno y esencialmente el mismo. La comprensión de los discípulos estaba en proceso. Estaban aprendiendo todavía a descubrir cuáles eran los planes de Dios. Y es curioso que Jesús les enseña acerca del reino, pero no les da los planos detallados de cómo se va a construir. No les da todas las respuestas de lo que se van a encontrar solo unos años después, no. Solo les dice que les va a dar el poder para poder llevar a cabo la misión en las circunstancias en las que ellos vivan. Los detalles estaban abiertos. Su iglesia iba a ser una iglesia adaptativa, no con un plano uniforme en el cual todos los edificios iban a ser exactamente iguales. Era necesario que descubrieran lo que era de verdad el reino de Dios. Pero además, tiene un mandamiento para ellos. Versículo 4. Estando juntos, les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. Así que los discípulos ya les da la orden, ya todo va a ocurrir, pero quietos, esperad, porque la clave no está en vosotros,
La clave no está en que ahora ya os lancéis a la batalla espiritual, a la predicación, a la tarea. No. Esperad, que algo tiene que ocurrir todavía. Mi plan no ha terminado. Aún hay algo que tenéis que recibir. Y ese es el prólogo del libro de Hechos. Eso es como el Señor está preparando a sus discípulos para lo que va a ocurrir. Y podemos decir, claro, ellos sí, bueno, eran ellos, ¿no? Estaban allí, conocieron a Jesús directamente, tenían unas órdenes muy explícitas, pero ¿cómo nos afecta esto que Jesús hizo con los suyos? ¿Cómo eso nos afecta hoy a nosotros? Porque es cierto, nosotros no somos apóstoles, pero sí somos enviados al mundo como ellos lo fueron. Sí somos hoy sus instrumentos para que su plan avance. Es cierto, no tenemos apariciones del resucitado, ninguno de nosotros. El Señor ya no se aparece por norma general a nadie, pero sí tenemos encuentro con Él a través del Espíritu y la palabra. Sí podemos mantener una relación viva con Él y dar testimonio de la realidad del resucitado en nuestras vidas, transformándonos día a día. Es verdad, no lo entendemos todo, aunque el Señor nos enseña, pero sí sabemos lo suficiente para edificar y construir juntos el reino de Dios. Y el Señor nos tiene que dar nuevos mandamientos, pero tenemos instrucciones que sí podemos obedecer. Así que la clave que encuentro en estos versículos, es que la fidelidad a Jesús consiste en mantener inalterable su evangelio, pero descubrir cómo vivirlo en diferentes circunstancias. Y ese desafío lo tuvieron los cristianos del siglo I, nuestros hermanos del siglo XVI, y lo tenemos hoy en el siglo XXI. Y cada vez la cosa se pone más complicada, porque claro, ¿cómo afrontar algo así? Jesús sigue preparando su iglesia para su misión, pero no nos ha dejado solos. Y lo dejó bien claro a sus discípulos, ¿os acordáis? En ese mensaje en el aposento alto. Como literalmente les dijo, no, yo no os dejo solos, me voy, pero voy a enviar a alguien que va a continuar la obra que yo he empezado en vosotros. Vosotros esperad la promesa, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto nos habla de esa presencia imprescindible que necesitamos para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Lucas en su Evangelio ya nos da bastantes anticipos de la obra del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo no es una novedad que aparece en Hechos. Tenemos presente al Espíritu Santo pues desde el principio y la Biblia nos va revelando cómo es Dios, este Dios en tres personas al que adoramos. Pero en concreto Lucas va marcando cómo a lo largo de la vida de Jesús el Espíritu interviene en momentos especialmente significativos. Y así lo vemos interviniendo en la encarnación, en el bautismo, en el desierto, a lo largo de su ministerio que está hecho con poder y en el poder del Espíritu Santo, y así más alusiones que encontramos en el Evangelio de Lucas. El propio Juan Bautista anuncia que vendrá uno que Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Es decir, que esa expectativa ya estaba presente desde el principio en el Evangelio. Era parte esencial del plan de Dios. No es un plan B porque Jesús se tiene que marchar. Es parte de lo que Dios tenía previsto para que su plan funcionara, que el Espíritu viniera de una manera especial. Pero en el libro de Hechos, lo que en otros libros son apariciones, digamos, incidentales, el libro de Hechos, sin duda, el gran protagonista es el Espíritu Santo. Y vemos cómo es la promesa del Padre que se envía por parte del Hijo también y que va a operar en la vida de los creyentes. De hecho, su llegada, para la mayoría de los teólogos y los historiadores, su llegada en ese capítulo que veremos dentro de unas semanas, marca el inicio histórico de la era de la Iglesia, porque no hay Iglesia sin la presencia del Espíritu Santo. De tal manera que algunos incluso proponen que el libro de los Hechos se le llamase, en vez de Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo, porque es quien protagoniza la obra que se está haciendo en Hechos. El Espíritu bautiza, el Espíritu llena a las personas que van a ser sus instrumentos. El Espíritu Santo en el libro de Hechos impulsa y dirige las decisiones de aquellos que quieren honrarle. Habla, ayuda a tomar decisiones, incluso obliga a cambiar de planes a los apóstoles que no habían identificado por dónde había que ir. El Espíritu va a obrar de tal manera que su iglesia vaya por el camino que el Espíritu quiere. El Espíritu Santo también establece los líderes y los llama
para ser los instrumentos necesarios. Y es sorprendente ver cómo el Espíritu Santo va haciendo que la Iglesia se responda y se amolde, no en su mensaje, sino en su forma, a las diferentes necesidades que van surgiendo sobre la marcha, aprendiendo a saber cómo organizarse, cómo atender a las necesidades, cómo hablar en un sitio, cómo hacer en otro. El Espíritu no construye la Iglesia con estructuras prefabricadas que se acumulan unas a otras, sino que en cada momento y en cada lugar impulsa a las personas que se dejan someter a Él para que hagan la obra a la manera necesaria para el mundo en el que están. El Espíritu Santo es el elemento diferenciador de la Iglesia. No lo son los ancianos de la Iglesia. No es la música ni el estilo de música. No es que el culto sea a las 12, a las 11, que haya escuela dominical o no la haya, que se parta el pan una vez a la semana o una vez al mes. Eso no es el elemento diferenciador y por el que hay que luchar en la vida de una Iglesia. El elemento diferenciador es la presencia viva y activa del Espíritu Santo en la vida de cada uno de sus miembros. No hay Iglesia sin el Espíritu Santo. Y necesitamos aprender a depender del Espíritu. Necesitamos tener cuidado de confiar en nosotros mismos y en nuestras buenísimas ideas para pensar que esas son las que van a edificar nuestra Iglesia. ¿El Señor puede utilizarlas? Claro que sí, porque el Señor es el que nos impulsa a nosotros. Pero no son nuestras capacidades, no son nuestras preferencias, no son nuestras ideas las que van a edificar la Iglesia de Cristo. Es su Espíritu, obrando a través de personas que se entregan de corazón a honrarle, a servirle y a obedecer a su palabra. Y quizás, como los apóstoles en su momento, somos llamados a saber esperar, a saber discernir cuál es la dirección del Espíritu, para que podamos poner en marcha la obra que el Espíritu quiere que hagamos en la Iglesia del año 2022. Tenemos que saber esperar su dirección para tomar cualquier camino. No hay Iglesia sin Espíritu Santo, pero donde está el Espíritu, allí hay renovación también. Y esa es una constante a lo largo de la historia de la Iglesia. Cuando el Espíritu interviene, las cosas nunca quedan igual. Dios cambia las cosas. Dios cambia los corazones, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver la realidad para ajustarnos a su dirección. Obedecer implica reconocer su dirección y estar dispuestos a cambiar las cosas si eso es lo que el Espíritu nos indica. Sabéis, una de las cosas asombrosas del libro de los Hechos es ver cómo los apóstoles y los que continuaron la obra de los apóstoles, porque los apóstoles hacen su labor, pero van apareciendo iglesias con nuevos líderes, con nuevas generaciones, con gente joven que toma la responsabilidad de seguir adelante con la Iglesia en sus localidades. En el libro de los Hechos, la Iglesia triunfó y avanzó porque no reprodujo la sinagoga en la que ellos nacieron. Partió de ahí, pero no se dedicó a reproducir el modelo en el que los apóstoles habían crecido y habían nacido. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos cómodos con nuestros modelos, verdad? Es donde hemos nacido, son las formas, es lo que es conocido, es en aquel lugar donde estamos a gusto, porque es nuestra casa. Pero si los apóstoles hubiesen quedado con el modelo que habían conocido, la Iglesia de Cristo no hubiese impactado el mundo en la manera en que lo hizo. Y les costó. Y veremos en el libro de Hechos que no fue fácil, que romper eso significó tiempo, debate, marcha adelante, marcha atrás, pero fueron fieles y estuvieron dispuestos a discernir la dirección del Espíritu Santo. Por eso una última clave de esta mañana es que los retos del presente, y son grandes, los retos del presente solo se podrán afrontar con una Iglesia receptiva al impulso del Espíritu Santo. El libro de los Hechos comienza con una gran expectativa. Algo va a pasar. Empieza la segunda temporada, empieza el inicio de la historia de la Iglesia. Y pasó. Y por eso hoy estamos aquí. Porque el Señor obró y hubo hombres y mujeres fieles que transmitieron la verdad del Evangelio generación tras generación. Hoy, como antaño, podemos decir: venciste, Galileo. Venciste mi resistencia a aceptarte. Y en esta mañana ya se nos ha invitado a reflexionar acerca de cuál es tu relación con Jesús. ¿Es una figura histórica? ¿Es una figura religiosa? ¿Es algo que has escuchado desde
tu infancia o es alguien a quien te has entregado como tu Salvador? Ese es el mensaje del Evangelio. El conocer a Jesús, el entregar tu vida a Él, el renunciar a intentar salvarte por ti mismo, sabiendo que solo Él te puede salvar. Y ese es el mensaje que los apóstoles predicaron en cualquier lugar donde había alguien dispuesto a escuchar. Sin embargo, hoy vivimos en un mundo que intenta silenciar este mensaje del Evangelio. Hoy, probablemente, como siempre. Pero estos días se ha publicado un polémico currículo de educación secundaria. Seguro que habéis oído hablar, es algo que nuevamente a nadie le interesa, pero ahora está en la prensa, ¿verdad? Bueno, no os fiéis de todas las cosas que escucháis, porque se oyen muchas cosas que no tienen que ver con lo que de verdad pone la ley. Pero es curioso que en ese currículo hay un apartado dedicado a las raíces de la cultura occidental. Y se mencionan las raíces clásicas, la judía y la islámica, hurtando la realidad histórica de la raíz cristiana de la cultura europea, occidental y española. Hay muchas maneras de intentar silenciar el cristianismo. Esta es una, que las nuevas generaciones piensen en el cristianismo solo como religión y ni siquiera en la existencia de Jesús y lo que la Iglesia significó a lo largo de los tiempos. Cada vez tenemos desafíos distintos. El cristianismo hoy para muchos es irrelevante. El mensaje del Evangelio está desfasado. Podemos encontrarnos con cambios tecnológicos que nos asustan o con expectativas bélicas que nos acongojan. Pero el mensaje del Evangelio y el avance del reino de Dios sigue siendo el plan de Dios hasta que Él ponga el punto final a la historia. ¿Qué espera la Iglesia de hoy? ¿Conformarnos con mantenernos a flote? ¿Volver a la normalidad añorada? ¿O ser la Iglesia que Dios quiere usar para transformar el mundo?